Bien, ¿qué tal noche? Buenas noches, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Se me está escuchando bien? Por favor, necesito que me confirmen para Sí, poder doctora, buenas iniciar. noches. ¿Qué tal? Ya, entonces sí me escuchan bien. Vamos a empezar la clase de hoy. Continuando el tema que hemos tratado anteriormente, hemos hablado de caries dental. El día de hoy vamos a hablar sobre el diagnóstico y parte del tratamiento, pero enfocado en la filosofía de mínima intervención, ¿ya? Recordemos esta imagen de aquí, ¿no? Lo que les he puesto es esta filosofía mecánica. Antiguamente o durante muchos años ha predominado esta filosofía mecánica que hacía referencia al enfoque de la atención de nosotros, porque estaba dirigida netamente a tratar el agujero del diente, ¿no? El objetivo principal era eliminar todas estas lesiones de caries, todo el tejido cariado y restaurar la pieza dental, ¿no? Nosotros reparábamos la pieza dentaria como tal, reparábamos la consecuencia de la enfermedad de caries, ¿no? Pero hoy en día sabemos que pues estas lesiones de caries no solamente son una manifestación clínica, esto involucra un proceso mucho más complejo. La enfermedad no solo es algo aislado, estas lesiones de caries no es algo aislado, sino es un resultado de la interacción de múltiples factores, ¿no? Entre ellos, uno de los factores principales que encontramos para que se produzca estas lesiones de caries es la presencia del biofilm dental, que nosotros sabemos que cuando se entra en un estado de disbiosis, se va a producir, se va a favorecer la producción de ácidos gracias a la fermentación de los azúcares de la dieta, ¿no? Especialmente la sacarosa. Y ya sabemos que estos ácidos provocan la pérdida mineral del esmalte y con el tiempo pues van a originar estas lesiones de caries. Pero sabemos que ahí no termina el proceso, sino que involucra mucho más allá, porque la alimentación de los pacientes o de los niños va a estar influenciada directamente por la familia, por las costumbres, por la cultura y todo a su vez va a estar influenciado por el acceso que tienen estas personas a una alimentación saludable, a la educación y obviamente a la atención oportuna odontológica, ¿no? Entonces todo esto va a englobar y va a determinar a que se desarrolle la enfermedad como tal, ¿no? Por lo tanto, nuestro enfoque ha cambiado. Ya no solo tapamos huecos, no solo colocamos una restauración en una pieza dentaria, sino pues que tenemos que identificar factores de riesgo, actuar de forma preventiva, educar a los padres, promover hábitos saludables, ¿no? Controlar el biofilm, disminuir el consumo de azúcares y usar estas estrategias preventivas para poder recuperar la salud, ¿no? Y esto también implica como estrategias las aplicaciones de flúor y los sellantes claramente cuando estén indicados, ¿ya? Voy a aceptar a los que están ingresando. Aquí. Entonces, para hacer el diagnóstico de esta enfermedad, tenemos que evaluar tres puntos principales. La clase pasada vimos cómo evaluar el riesgo de caries. Hoy día vamos a ver la detección de las lesiones de caries mediante el índice de IGDAS y también tenemos que conocer cuál es la actividad de estas lesiones de caries, ¿no? Si son lesiones activas o si son lesiones detenidas. Entonces, solo recapitulando la detección de las lesiones de caries para hacer una correcta evaluación, podemos hacer una evaluación visual táctil y una evaluación radiográfica. La evaluación visual consistía en que tenemos que limpiar la superficie de la pieza dentaria con una escobilla profiláctica y evaluar la pieza dentaria limpia, ¿no? Y previamente secada. Se tiene que hacer un chorro de aire, secar esta superficie dentaria para poder evaluarla, obviamente con una fuente de luz adecuada. La detección visual táctil hace referencia al uso de un instrumento sobre la superficie dentaria. Antiguamente se utilizaba el explorador, ¿no? Se hacía un sondaje con el explorador sobre la superficie o la cara oclusal y donde se atracaba el explorador decíamos que tenía una lesión. Pero actualmente el explorador ya no se utiliza, ya no se recomienda, está contraindicado. Lo ideal es utilizar una sonda de exploración que tiene una punta redondeada, ya que el explorador
podía producir estas microfracturas a nivel del esmalte y muy aparte de esto, pues puede transportar estos nichos ecológicos bacterianos de una fosa hacia otra, ¿no? Entonces, se puede usar una sonda que tiene puntas romas, pero no un explorador como tal. Y la detección radiográfica, pues también es importante, ¿no? Para evaluar estas lesiones interproximales. En cuanto a la actividad de las lesiones de caries, tenemos que determinar si son lesiones activas, porque si encontramos este tipo de lesiones, ya sabemos que esto está en una constante progresión. O podemos observar lesiones detenidas, que están presentes como estas pigmentaciones de color oscuro, marrón, ¿no? Medio negro, que vienen a ser zonas donde existió en algún momento desmineralización, pero gracias a estos minerales, ya sea en la saliva o de los fluoruros, se ha remineralizado. Por lo tanto, esto es como si fuese una cicatriz, ¿no? Son zonas de remineralización. Entonces, tenemos que diferenciar las lesiones activas de las lesiones inactivas o detenidas, ¿ya? De acuerdo a nuestra guía, la guía aprobada por el MINSA, la guía de diagnóstico, prevención y tratamiento de caries dental que se dio en el 2017, nos pone este cuadrito, esta tabla, donde se evalúa cuatro aspectos principales para determinar si es que es una lesión activa o inactiva. No se tiene que evaluar la localización, el aspecto de las lesiones, se tiene que sondear y tenemos que evaluar tejidos blandos, tenemos que evaluar la encía marginal, ¿ya? En la localización vamos a tener una lesión activa en aquellas zonas donde hay acúmulo de placa bacteriana. Y vamos a tener lesiones activas, pues en aquellas zonas de autolimpieza, ¿no? Aquí, por ejemplo, el tercio medio y los bordes incisales. El aspecto es muy importante. Las lesiones activas van a ser lesiones opacas, como ven aquí, blanquecinas. Algunos libros mencionan que tiene un aspecto de tiza, ¿no? Un blanco tiza. Sin embargo, las lesiones inactivas son aquellas lesiones oscuras, ¿no? Más brillantes. En cuanto al tacto, esto se puede evaluar pues con una sondita, ¿no? Sondeando superficialmente la lesión. Vamos a encontrar una lesión áspera, rugosa, porosa, ¿no? Una zona con muchas irregularidades. Pero una lesión inactiva va a ser una lesión más suave y más lisa al momento del sondaje. Y la encía, pues, también tiene que ser evaluada porque si encontramos una encía que va a estar sangrante o al más mínimo sondaje va a estar sangrando, pues nos va a dar a entender que las lesiones de caries que encontramos cerca van a ser lesiones activas, porque esto está relacionado directamente con el acúmulo de la placa bacteriana, ¿no? Que a la vez va a inflamar los tejidos blandos. Entonces aquí evaluando la localización o el lugar de las lesiones, miren aquí, ¿no? Si colocamos un revelador de placa, justamente donde tenemos mayor acúmulo de placa, vamos a encontrar estas lesiones activas a nivel cervical. Es algo característico, los cuellos de los dientecitos. Y aquellas lesiones que se encuentren alejadas del margen gingival o de estas zonas donde se retiene placa, podemos encontrar estas lesiones detenidas. En cuanto a la salud de los tejidos gingivales, ya lo mencionamos, miren aquí unas encías bien inflamadas, sangrantes, ¿no? Y full placa acumulada. Entonces, cuando uno haga esta remoción de esta placa, lo más probable es que encuentre lesiones a este nivel netamente activas. Tenemos que conocer el índice de Ligras, ¿no? Tenemos que aprender cómo diagnosticar los estadios de estas lesiones de caries. A ver un momento. El sistema de Ligras va a evaluar, ya, el sistema de Ligras es un sistema internacional de detección y de diagnóstico de caries, es el más utilizado actualmente porque en base a esto vamos a poder dar tratamiento a a las diferentes situaciones que se puedan presentar, ¿no? El objetivo, pues, este es un método visual, netamente visual, para la detección de lesiones de caries en fase temprana o en fase, pues, ya severa.
Este índice va a presentar 7 categorías que van desde el número 0 hasta el número 6, ¿ya? Y va a proporcionar 3 niveles de diagnóstico. Podemos tener lesiones leves, moderadas o lesiones severas. Es importante que aquí recuerden que el código 0 también no es una categoría que se cuenta dentro de estas 7, ¿ya? No va del 1 al 7, va del 0 al 6, incluyendo el 0. El código 0 hace referencia a una pieza dentaria sana. Como ven aquí, una superficie oclusal de una molar totalmente sana, sin lesiones, ¿no? Y esto se va a observar cuando nosotros hagamos una profilaxis previa y echemos un chorro de aire durante 5 segundos y observamos una estructura sana, ¿no? Si hacemos un corte, no va a haber ningún tipo de lesión. El código 1 del IGDAS hace referencia a una mancha blanca visible después del secado. Puede ser una mancha blanca o podemos encontrar una pigmentación netamente restringida en el fondo del surco. Pero en este tipo de lesiones no va a existir pérdida de continuidad superficial, no va a haber cavitación, ¿ya? Si nosotros le hacemos un corte a esta pieza con esta lesión, vamos a encontrar esto, ¿no? Una lesión donde observamos desmineralización limitada estrictamente a la mitad externa del esmalte. Este es mi esmalte y miren, la lesión se encuentra dentro del 50% superficial, ¿no? La mitad externa, ¿ya? Ese es el código 1. Entonces, esto lo vamos a ver siempre después del secado, porque el código 2 de IGDAS vamos a encontrar ya sea una mancha blanca o una pigmentación en una superficie húmeda. Aquí está la diferencia, ¿ya? Entonces no va a haber la necesidad de que yo seque esta pieza dentaria para observar estas manchas blancas. En este estadio tampoco va a existir pérdida de continuidad superficial. Como vemos aquí, en esta pieza, esta cara oclusal, tenemos un código 2, ¿no? Es una mancha blanca o una pigmentación marrón, pero ya no solo va a estar delimitada a fondo de surco, sino extrapola fondo de surco, va más allá, ya involucra las facetas de las cúspides. Entonces, si le hacemos un corte a esta pieza dentaria, observamos que esta desmineralización va mucho más allá del 50% del esmalte, incluso puede llegar hasta el tercio superficial de la dentina, ¿no? Como ven aquí, este es un código 2. En esta otra imagen vemos en esta cara oclusal, de igual forma vemos código 1, aquí vemos una lesión, en este caso está pigmentada, netamente a nivel de fondo de surco. Código 1. Mientras que aquí vemos una pigmentación extrapolada de fondo de surco. Este es un código 2. O sea, en una pieza dentaria puedo observar un código 1 y un código 2 al mismo tiempo. Cuando lo vamos a clasificar, siempre se coloca en denominación el peor código, que en este caso sería el código 2, ¿no? El código más alto. Entonces, en el estadio 1 y 2, vamos a tener una lesión de caries en etapa inicial, ¿no? Es una lesión leve. El estadio 3 del IGDAS nos dice que ya va a existir una pérdida de continuidad del esmalte, pero no va a existir de la dentina visible, ¿no? O sea, voy a tener una microcavitación, como ven aquí, ¿no? Va a haber pequeñas cavidades, pero no se va a exponer la dentina, no hay dentina visible. El código 4 no va a tener cavitación, pero sí tiene una característica muy importante. Vamos a observar una sombra adyacente a la lesión, ¿no? A estas pigmentaciones observamos un sombreado. No hay dentina visible y cuando hacemos un corte
en este código vamos a observar ya una lesión interna que involucra más allá del 50% de la dentina. Pero clínicamente se ve la superficie dentaria aparentemente intacta, ¿no? Y aquí con una pequeña microcavitación, que pareciera un código 3, pero hay una sombra alrededor. Entonces el código 3 con el código 4 ya son lesiones de caries establecidas, ¿no? O es una lesión de caries moderada. Y el código 5, este es más sencillo. Aquí vamos a encontrar ya una cavidad netamente expuesta, una cavidad nítida, pero esta cavidad va a exponer dentina, pero involucra menos del 50% de la superficie dentaria. Mientras que el código 6 ya es una cavidad mucho más extensa, que involucra más allá del 50% de la superficie dentaria, ¿no? Y obviamente hay dentina visible. Por ejemplo, aquí este es un código 6, una cavidad más del 50%. Aquí también, código 6. Aquí también, código 6. Y aquí tenemos igual una duda, ¿no? Entre código 5 y código 6 porque está exactamente en el 50%. Cuando existan dudas, siempre se considera la categoría más alta. En este caso, código 6 también, ¿ya? Ya el código 5 con el código 6 son lesiones de caries graves o severas. A ver, en esta imagen, por ejemplo, ¿no? Hay una lesión en la caroclusal que aparenta ser una microcavitación o hasta una pigmentación en fondo de surco. Pero cuando uno observa se ve esta sombra, un sombreado. Y cuando se toma una radiografía, pues se encuentra esto, ¿no? Hay una cavitación interna, ¿no? Este sería un código 4, ¿no? No hay dentina visible, no hay una cavidad grande expuesta, pero sí internamente está la lesión. Y la característica es la presencia del sombreado en un código 4. Y aquí está la radiografía panorámica de esta pieza, ¿no? Aquí se ve toda la cavitación interna. Y aquí cuando se hace la apertura y se encuentra toda la dentina reblandecida. Y les he puesto un cuadro resumen de los códigos de Ligdas, ¿no? Para recordar, código 0, diente sano. Código 1, mancha blanca o pigmentación netamente en fondo de surco y en una superficie seca. Código 2, mancha blanca o pigmentación en una superficie húmeda, pero esta va a extrapolar el fondo del surco. Código 3, una discontinuidad o microcavitación del esmalte. Código 4, la sombra oscura, ¿no? Puede presentar una microcavidad, pero no hay dentina expuesta. Y el código 5 y el código 6 también están aquí. Cavidad detectable menos del 50% y código 6 más del 50%. En estos códigos también podemos determinar si las lesiones son activas o son detenidas, ¿no? Viendo las características de la lesión. Si son lesiones blanquecinas, opacas, con aspecto rugoso, pues serán lesiones activas. Si son lesiones con aspecto brillante, duro, liso, serán lesiones inactivas. Tanto para el código 1, 2, 3, 5 y 6 podemos determinar si son activas o inactivas. Eso no sucede con el código 4. El código 4 es el único código donde no vamos a poder determinar si es activo o es inactivo, porque vamos a tener la lesión interna. Por lo tanto, el código 4 se va a considerar siempre como una lesión activa. Ya es el único código que sí o sí se va a considerar como si fuese una lesión activa. Entonces, cuando hablamos de la filosofía de mínima intervención, ¿no? Si nosotros tenemos alguna lesión inactiva, esta lesión, de acuerdo a esta filosofía, nos dice que puede quedar sin intervención. Puede quedar sin intervenirse, porque está inactiva, está detenida, eso no va a progresar. Pero si tenemos lesiones activas, sí tenemos que observar si es que estas lesiones están cavitadas
o no están cavitadas. Si están cavitadas, tendrá que hacerse un tratamiento más invasivo, ¿no? Un tratamiento restaurador invasivo. Pero si es una lesión activa no cavitada, el tratamiento va a ser no invasivo o microinvasivo. Esto con el nuevo enfoque para evitar la espiral de la muerte. No, actualmente se habla de esto porque se trata de mantener la estructura dentaria al máximo. Por ejemplo, si yo tengo un diente intacto, se le coloca un sellante, se le colocó un sellante resinoso, no hubo control de humedad, filtro, termina en una restauración, que termina después en una incrustación, puede terminar en una corona, ¿no? Si no hay un buen sellado, puede terminar en una endodoncia, que después fracasa el tratamiento endodóntico, se termina extrayendo la pieza dentaria, pasamos a un implante y un implante cónico, ¿no? Entonces se dice que cuando uno ya empieza a usar las turbinas, las piezas de alta, y tratamos de eliminar y destruir esta estructura dentaria, pues se inicia todo este ciclo, ¿no? Es un ciclo de nunca acabar, ¿no? Entonces, con el nuevo enfoque se trata de evitar y romper este ciclo. Ya, a ver aquí, para fijar las ideas en cuanto al sistema IGDAS, a los códigos, les he puesto una pregunta. A ver, ¿cuál sería la respuesta? ¿A qué corresponde el código 5? ¿A cuál de estas alternativas? Respuesta E, doctora. Código 5, Ah, ya. No, respuesta D. D. la D. Ajá, muy bien, ¿no? Cavidad detectable menos del 50% de la superficie. Muy bien. Y esta otra, el código 2, corresponde a La, la A. Mancha la, blanca visible en superficie húmeda, extrapolada a fondo de surco. ¿Sí? Aquí es la A. Muy bien, chicos. Es sencillo el IGNAS, ¿no? Es siempre relacionar, y va de la mano, código 1 con el código 2, va de la mano el 3 con el 4 y el 5 con el 6. Muy bien, aquí está. ¿Y esto? ¿Qué me dicen de esta imagen? ¿Qué código de IGNAS será esta pieza? La pieza 35. código 1. Puede ser un código 1. ¿Qué más? Código 3. Código 4, doctora. Código 4, ¿no? Sí, porque y aquí vemos un cambio de coloración, incluso se ve la sombra. Si se toma una placa radiográfica, mire, una lesión interna. Bien, ¿no? Y sabemos que el código 4 es una lesión netamente activa. Se considera activa porque no se puede determinar. Doctora, Muy bien. entonces puede ser los dos códigos, el 1 y 4. No, es un código 4, no es un código 1, es un código 4. Por la sombra. En la sombra adyacente a este oscurecimiento en el surco. Cuando uno sondea, es un paciente que me llevo yo, uno sondea, está dura la superficie. No hay una pequeña microcavitación aquí en esta fosa, pequeñísima. Pero todo Doctora, esto una está duro, consulta. ¿sí? Entonces, en ese caso no puede haber dos códigos, ¿no? Porque usted No, anteriormente había mencionado que sí podía haber más de dos códigos. no, en este caso no, porque ya la placa radiográfica, miren, nos confirma que es un código 4 por la extensión de la lesión. Puede haber dos códigos cuando es el 1 y el 2. Porque puede haber fisuras con pigmentaciones, por ejemplo, ¿no? Aquí a nivel mesial, netamente en fondo de surco, y a nivel distal, pues ya extrapola un fondo de surco. Pues ahí se puede ver dos códigos, pero cuando lo vamos a contabilizar con el IGDAS, eso sí les dije, se considera el mayor código que existe. En este caso, si fuese así, código 2. Pero aquí este es un código 4, claramente está el código 4. ¿Sí me dejo entender? Por ejemplo, aquí ya en la molar, ¿no? Supongamos,
que en distal estas fisuras presentan un código 1 y las fisuras de mesial presentan un código 2. ¿Hay dos códigos? Sí, hay dos códigos, pero cuando yo lo voy a contabilizar, lo contabilizo como código 2, con el mayor código. Y también cuando hay dudas, en el caso del código 5 y el 6, se contabiliza con el código de mayor rango. Seguimos. Sí quedó clara esta parte, ¿no? ¿O los enredé más? Creo que sí. Sí, A doctora. ver. Sí, ¿no? Sí, ya, bien. Entonces, una vez que hacemos este diagnóstico y esta evaluación del IGDAS, tenemos que seleccionar, pues, qué tratamiento le vamos a dar a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, en los artículos mencionan estos pasos, ¿no? Primero, determinar la presencia, localización y severidad de las lesiones, evaluar la actividad, si son activas o inactivas, para determinar el nivel de progresión de estas lesiones y pues diagnosticar también tomando en cuenta la historia clínica del paciente, los hábitos, ¿no? Los antecedentes, todo eso. Y con eso se puede decidir el tratamiento de los pacientes. Hay un artículo que sí nos da este esquema para hacer un diagnóstico no estructurado y nos recomienda primero hacer un índice de higiene oral. Se recomienda el uso, como le mostré, de las placas reveladoras. Se hace la limpieza, la profilaxis de las piezas dentarias, secarlas con una buena iluminación, determinar si hay presencia de lesiones de caries o si hay presencia de otras patologías que no son lesiones de caries, por ejemplo, las hipomineralizaciones, que son los diagnósticos diferenciales. ¿No? Si hay lesiones de caries, podemos estadificarlo. Y son sanos, son códigos 1, 2, 3, 4, 5, 6, o son lesiones que ya pueden tener compromiso pulpar, ¿no? Y esto se sabe ya por, uno, la clínica, y dos, pues la parte de la anamnesis, ¿no? Si ya refieren o no refieren dolor. Hay que evaluar también en apoyo con radiografías, ¿no? Cuando son 3, 4, 5, 6 como apoyo, si es que por ahí hay una duda o una sospecha que estas lesiones pueden haber tenido algún tipo de sintomatología, tomar una placa radiográfica. Entonces, con los enfoques de la odontología de mínima intervención, vamos a tener 5 factores en los que nosotros vamos a tomar como pilares, ¿no? Este enfoque hace que tengamos un diagnóstico temprano, por lo tanto, tengamos una valoración de riesgo de caries dental, ya con instrumentos validados, porque el IGDAS es un sistema universal, validado, muy utilizado. Podemos lograr una remineralización tanto del esmalte con la dentina, por lo tanto podemos conservar los tejidos dentales duros, podemos hacer prevención tanto a nivel primario y a nivel secundario, y podemos hacer estas intervenciones operatorias mínimamente invasivas, ¿no? Evitar este ciclo restaurador y conservar la estructura del diente lo más posible. Y en el caso de que presente el paciente algún tipo de restauraciones defectuosas como estas, ¿no? Que presenten recidivas, evaluando, podemos reparar o pulir estas restauraciones siempre y cuando sea posible, ¿no? Si me llega una restauración así, no hay sintomatología, se toma una radiografía, ¿no? No hay mayor compromiso, se puede esto reparar, ¿no? Sobre esto, si es que no hay una progresión más allá del tercio dentinario, por ejemplo, y no hay sintomatología, simplemente se puede limpiar, colocar ácido grabador sobre esto mismo y colocar el nuevo material, ¿no? Un sellante o una resina fluida, evitando cavitar estas pigmentaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice esta filosofía, ¿no? Yo puedo reparar esto en tanto sea posible, pero si es una pieza con ya sintomatología dolorosa o en una placa radiográfica veo ya una cavidad extensa, en dentina, no, pues tendré que abrir, ¿no? Pero si me es posible, puedo repararlo. Simplemente reparar estas restauraciones filtradas que pueden llegar. De acuerdo a los criterios IGDAS, nos dice que existen 3 estadios en los que podemos usar este enfoque, ¿no? Revertir la enfermedad sin la necesidad de una restauración. Eso aplica para el código 1, para el código 2 y para el código 3. En un consenso se determinó 3 niveles de este enfoque. Podemos tener intervenciones no invasivas, intervenciones microinvasivas e intervenciones invasivas. De acuerdo a este enfoque, las intervenciones no invasivas incluyen el control de dieta,
el control de biofilm y el control de la mineralización. Aquí, en el control de la mineralización, está la aplicación y el uso de los fluoruros. En la parte microinvasiva está comprendido los sellantes y las infiltraciones, las resinas infiltrantes. No sé si han escuchado sobre las resinas infiltrantes. Las resinas infiltrantes se encuentran aquí, a nivel microinvasivo. Y a nivel invasivo ya es un enfoque más restaurativo. Podemos utilizar también una técnica restauradora atraumática, la técnica del TRAC, y también las remociones selectivas. Existen intervenciones mixtas donde va a ubicarse la técnica de Hall. Entonces, en los tratamientos no invasivos, nosotros vamos a ver primero el control de la dieta. No es importante que se promueva la restricción del consumo de azúcares y se promueva el consumo de alimentos que se consideren protectores, ¿no? Por ejemplo, la manzana, que es un alimento rico en fibras, que va a estimular la producción de saliva, se considera un alimento protector. Pero va a existir alimentos potencialmente cariogénicos, ¿no? Como el azúcar, aquellas bebidas azucaradas, que cuando se junten con carbohidratos complejos van a formar un biofilm maduro. Y se dice que pues este biofilm maduro también va a tener esta capacidad de coagregación bacteriana o potencialización bacteriana para generar un biofilm difícil de ser removido. ¿Ya? Ahora, algunos alimentos protectores, ¿no? Como ya les dije, la manzana, hay otros alimentos que contienen ciertos ácidos grasos o proteínas, algunos alimentos que contienen polioles o compuestos fenólicos se consideran potencialmente protectores porque se dice que van a generar una competitividad bacteriana. ¿Qué quiere decir? Que van a promover el crecimiento de bacterias buenas y van a reducir el daño y el impacto de aquellas bacterias patológicas. Es importante también que recordemos que pues mientras más golpes de azúcares tengamos en el día, nuestra curva de Stefan va a estar siempre abajo, ¿no? Este descenso del pH va a ser mucho más prolongado. Hay estudios que han comparado el azúcar de baja densidad, como aquellos azúcares que se encuentran en las frutas, con azúcares de alta densidad, como estas galletas bañadas en chocolate, ¿no? Estos azúcares de baja densidad generan que baje el pH, pero el descenso y la remineralización es casi inmediata. Lo que ocurre, al contrario, con azúcares de alta densidad. Estos azúcares hacen que nuestra recuperación del pH sea mucho más lenta. Por lo tanto, vamos a tener mayor tiempo de desmineralización, ¿no? Incluso dice que pues estos carbohidratos complejos más los azúcares también van a promover la formación de bacterias que van a formarse como bloques de construcción, que va a agregar otros grupos de bacterias y forman esta placa de difícil remoción. Se dice que pues estas bacterias pues van a crear ciertos polisacáridos, ¿no? Polisacáridos insaturados. Y eso es lo que actúa como bloques de construcción. Y pues esta imagen solo para recordar que la frecuencia predomina a la cantidad de ingesta de azúcares, ¿no? No importa la cantidad de azúcar que yo consuma, importa la frecuencia. Mientras más golpes de azúcar tenga en el día, mucho más tiempo de desmineralización vamos a tener. Recuerden este dato de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que recomienda tanto en niños como adultos reducir el consumo de azúcares a menos del 10% de la ingesta calórica total, ¿no? El 10% o el equivalente a 25 gramos por día, esto en una dieta normal de 2000 calorías diarias. Dato importante, chicos. En cuanto al tratamiento no invasivo, al control de biofilm, ya les había mencionado que tenemos que apoyarnos en los reveladores de placa, ¿no? En el mercado les comenté que existía el Triplake, que es muy bueno, que tenía la placa en 3 colores, color rojo o rosa, que es una placa reciente, menos de 24 horas, una placa azul, como vemos aquí, o morada, que es azul o morada, que es una placa madura,
ya de mínimo 48 horas, y tenía una tercera tonalidad de color turquesa o azul claro que hacía referencia a una placa madura, pero que produce fuerte acidez. Entonces, cuando usamos esto como herramienta educativa, pues es mucho más fácil identificar las zonas de acúmulo de placa y que los padres y los niños mejoren el cepillado. ¿Qué más? En el control de biofilm, la dosis de las pastas dentales, ya lo vimos, y de acuerdo a nuestra guía se recomienda que a partir de los 7 años el cepillado sea supervisado. En niños, la técnica más adecuada es la técnica de Fones, que son movimientos circulares, ¿no? Mucho más fácil. Y la más recomendada y la más usada para pacientes pediátricos. ¿Qué más? En cuanto a este tipo de tratamientos no invasivos, se dice, pues, hay literatura, reportes, que nos dicen que las lesiones de esmalte, como pueden ser en un IGDAS 1 o en un IGDAS 2, estas lesiones pueden ser controladas solamente con un cepillado. Y que este efecto que vamos a tener con este cepillado con pasta dental fluorada va a ser el mismo al que tengamos si le colocamos selladores de resina o de ionomer, ¿no? Hay estudios que han comparado cuál es la eficacia de un buen cepillado con una pasta de flúor con la aplicación de un sellante. Y como resultado nos da o nos dice que es lo mismo, tiene la misma eficacia. En cuanto a la remineralización, aquí vamos a hablar de los fluoruros, ¿ya? Recuerden que donde hay zonas de acúmulo de biofilm, ya hay pérdida mineral, ¿no? Hay zonas que pasan inadvertidas, por ejemplo, en las zonas proximales. En las caras oclusales lo podemos ver, pero en las superficies interproximales no, son difíciles de ver hasta que exista cavitación posiblemente, ¿no? Pero nos dice que a pesar que ya hay una lesión inicial, una mancha blanca, ya hay pérdida mineral a nivel subestructural del esmalte, e incluso se puede generar una respuesta pulpar frente a esta agresión. No necesariamente tiene que haber una cavidad para que exista una respuesta pulpar. Hay literatura que nos dice que sí, la pulpa puede reaccionar a estos estímulos, ¿no? Y son netamente reacciones a nivel histológico. Este tipo de lesiones iniciales pues, pueden ser tratadas con fluoruros tópicos, acompañados obviamente de otros factores protectores como los cambios de hábito, reducción de azúcares, cepillado dental, o sea, todo está englobado, no solo es una terapia, sino todo engloba para detener estas lesiones. Y la clase pasada hablamos de barnices floreados y de la aplicación del fluoruro de amino de plata, ¿no? Esto se está usando más en la actualidad y se está incorporando más a los protocolos de odontopediatría, el flúor de amino de plata. Aquí les he puesto una tabla de concentraciones de flúor, ¿no? Recuerden que la dosis potencialmente tóxica es de 0,5 miligramos por cada kilogramo de peso. Y aquí es una tabla de equivalencias, por ejemplo, ¿no? Un dentrífico, una pasta dental que contiene 1100 partes por millón, sería tóxico si es que el paciente se ingiere todo este tubo de pasta dental de 90 gramos, ¿no? Ahí estamos en una dosis potencialmente tóxica. En comparación con el flúor barniz, 9 blisters de flúor barniz ya sería una dosis potencial tóxica para el paciente, ¿no? Al igual que los colutorios. Colutorio que contiene 225 partes por millón, si el paciente se ingiere 450 mililitros, ya va a estar en una dosis tóxica, ¿no? Entonces, tabla de equivalencias para que lo tengan como referencia, ¿ya? Y vamos a hablar un poquito más del flúor de amino de plata, ¿no? Este flúor, sabemos que es de alta concentración. El uso recomendado a la concentración adecuada es el 38%. A esta concentración sí vamos a tener los efectos que se esperan. Se debe aplicar semestralmente y en la dentición primaria se dice que es mucho más efectivo que el uso del flúor barniz al 5%, aplicado una vez a la semana por 3 semanas, ¿no? En la técnica de choque que ya no se hace actualmente, antes se hacía. ¿Qué sucede? El flúor de amino de plata, cuando entra en
contacto con la hidroxiapatita va a generar dos fenómenos, ¿no? Va a formar un compuesto de flúor de calcio y de fosfatos de plata. El reservorio de fluoruros va a tener esos efectos anticariogénicos, pero se pueden perder con el tiempo. Es por eso que debería aplicarse semestralmente. Mientras que los fosfatos de plata, estos iones de plata, van a penetrar directamente en la dentina, generan un reservorio de fosfato y esto va a ayudar a la remineralización. Se dice que también va a inhibir la degradación del colágeno. Pero la desventaja es que la plata va a pigmentar la lesión. Este compuesto actúa directamente sobre las metaloproteinasas y las captesinas, que son enzimas que van a ser responsables de la degradación del colágeno. Entonces, si bloqueamos esta degradación, pues vamos a bloquear, vamos a inhibir la degradación del colágeno gracias a el diamino de plata. Entonces, si desdoblamos a este compuesto, vamos a tener a la plata, al diamino y al flúor. La plata nos va a dar esta acción antimicrobiana, se va a encargar de desnaturalizar la pared celular y pues propiciar una muerte celular. También tiene una acción antienzimática, va a formar una capa de proteína de plata, por lo tanto va a prevenir la invasión bacteriana y ocluye los túbulos dentinarios. Si ocluye los túbulos dentinarios, pues también aquellos dientes tratados con diamino de plata van a tener puede tener ciertos problemas con la adhesión a los composites, a las resinas. Es por eso que cuando se usa el diamino de plata es mejor utilizar después ionómeros, justamente por esto. El diamino pues va a estabilizar la concentración de la solución y el flúor pues previene la desmineralización y promueve la remineralización y también tiene una acción enzimática. Para recordarles que estos productos solo deben ser usados cuando las lesiones están en el tercio superficial y en el tercio medio. Cuando ya hay lesiones a nivel de tercio profundo de la dentina, no se recomienda porque puede producir necrosis pulpar. No es para todas las lesiones de caries. Y aquí está el protocolo, ¿no? De protección, primero ocular del paciente. Con la vaselina se hace una protección perioral porque si este compuesto cae en la piel o en las mucosas, por la plata lo va a pigmentar, va a quedar con las encías o con manchas en el labio, ¿no? Secar la superficie y aplicar pues con el microbrush o con una torundita, frotar la superficie y esperar un minuto. Después de un minuto pues hay que echar un chorrito de agua y remover los excesos. Y pues se recomienda reaplicarlo cada 6 meses. A nivel de los tratamientos microinvasivos, están los sellantes y las resinas infiltrantes, ¿no? Los sellantes son las barreras físicas que va a aislar la superficie del diente del medio bucal. Es un tratamiento netamente mecánico para evitar la acumulación orgánica de restos alimenticios y de bacterias. Por lo tanto, favorecemos la limpieza con los medios físicos. ¿Se puede utilizar estos sellantes con efectos terapéuticos? Sí, en lesiones de caries sin cavitación, por ejemplo, en un código 1 y en un código 2 de Lignas. Lo que vemos aquí es un código 2 de Lignas, ¿no? Vemos esta desmineralización más allá del 50% del esmalte, ya va un poco más allá de la dentina. Entonces, sin la necesidad de que uno haga la fisurotomía, que se hacía antiguamente, se cogía una fisura y se raspaba esto, ¿no? Sin esa necesidad, podemos colocar el sellante sobre esta lesión. De tal manera que nosotros vamos a evitar la progresión de esta lesión porque vamos a quitarle oxígeno a las bacterias que se encuentran aquí. Esas bacterias van a morir y esta lesión se va a detener. Este tipo de tratamientos de los sellantes puede aplicarse en código 0, código 1, código 2 y hasta en un código 3 de Lignas. Esta es la escuela brasilera. Con este enfoque, muchas intervenciones con código 3 simplemente se limpia la superficie y se le coloca su sellante. Esto no se cavita, no se usa
la pieza de alta, no, simplemente limpieza y colocación de sellante, ¿no? Y hay muchos reportes que nos dan el éxito de los tratamientos. Y como les puse, pues se basa en esto, ¿no? Si no hay biofilm, no hay progresión de la lesión de caries. Entonces, para detener estas lesiones o revertirlas, pues se recomienda con esta colocación de sellantes, siempre acompañado con las remineralizaciones y topicaciones con el flúor, ¿no? Cada 3 o cada 6 meses, depende del riesgo de caries. Niños con riesgo alto, la topicación de flúor es cada 3 meses. Niños con riesgo bajo, cada 6 meses. En cuanto a los sellantes, tenemos tipos de sellantes. Puede ser clasificados por la polimerización. Hay sellantes de foto y de autopolimerización. De acuerdo al color, hay sellantes transparentes, hay sellantes opacos, hay sellantes cromáticos. Un cromático, por ejemplo, es este de la marca de la 3M, el Climpro. Es un sellante que cuando uno lo coloca es de color rosado, pero cuando uno lo va a fotocurar, se convierte en color blanco. Y hay sellantes también con flúor y sin flúor. ¿Cuándo elijo un sellante resinoso y cuándo puedo elegir un sellante ionomérico, ¿no? El sellante resinoso está indicado netamente a estas piezas completamente erupcionadas, pero para pacientes donde se puede hacer control de humedad. Si no puedo hacer un buen control de humedad, es mejor que se coloque un sellante ionomérico. La ventaja de resinoso es que tiene mayor duración, va a penetrar mejor en las fosas y en las fisuras, y la desventaja pues que no libera flúor. Mientras que un sellante ionomérico sí está indicado para aquellos pacientes donde que no exista buen control de humedad, libera flúor, por lo tanto tenemos el efecto cisterna, hay buena adhesión, pero como tiene baja carga, pues no tiene resistencia al desgaste, ¿no? Esa es la desventaja de los sellantes ionoméricos. Protocolos de aplicación para profilaxis, previa profilaxis, aislamiento absoluto, si es posible. Lo más recomendable es colocar siempre aislamiento absoluto, ¿no? Secado en la superficie, colocar ácido grabador, lavar, secar con un chorro de aire, colocar adhesivo, fotopolimerizar durante 20 segundos, aplicar el sellante y siempre al final hacer el control de la oclusión. La colocación del adhesivo va a depender mucho del fabricante, ¿no? Hay sellantes que sí requieren una previa colocación de adhesivos, pero hay sellantes que no. Entonces, este tipo de tratamientos son efectivos de acuerdo a estudios, como les he comentado, para evitar la progresión de las lesiones de caries. En cuanto a las resinas infiltrantes, son estas que vemos aquí. Llegan aquí al Perú en la marca de las resinas de Icon. Hay dos tipos, las Icon vestibulares y las Icon proximales. Netamente es el mismo producto, pero con la punta aplicadora diferente, ¿no? Para vestibular esta es la punta aplicadora y para proximal tiene como un disco aplicador. El objetivo de estas resinas infiltrantes es reforzar la estructura de la superficie dentaria, ¿no? Si vemos aquí en esta pequeña gráfica, una lesión inicial de mancha blanca significa que esta zona ha perdido minerales, ha perdido calcio y ha perdido fosfato, ¿no? Hay porosidades. Esta resina se encarga de rellenar estas porosidades. Por lo tanto, podemos detener esta lesión en una etapa temprana. Este tipo de materiales no viene por tonos ni por colores, sino viene en color translúcido. Son translúcidas, no son A1, A2, no, son translúcidas. Y tienen pues una excelente propiedad óptica porque gracias al índice de refracción de estas resinas va a haber un efecto enmascarador. Entonces, si yo tengo una lesión, una mancha blanca, ¿no? Que se ve estéticamente, no se ve bien, cuando se coloca estas resinas, pues hay una mimetización, ¿no? Se camufla esta lesión. Las resinas infiltrantes están indicadas para este tipo de casos. Puede ser lesiones incipientes de caries, como ven aquí. Estas lesiones parecen post-retiro de brackets por el tipo de la lesión. Para casos de fluorosis también se puede utilizar las resinas infiltrantes y para casos de HMI.
Va a depender mucho de la gravedad del HMI, ¿no? Si son lesiones superficiales, funcionan perfectamente. Gracias, como les mencioné, al enmascaramiento que nos va a dar estas resinas. En cuanto a los tratamientos invasivos, vamos a ver la técnica restauradora atraumática, ¿ya? Cuando hablamos de técnica restauradora traumática, podemos hablar de los sellantes con esta técnica atraumática o de una restauración como tal atraumática. Entonces, esta técnica está definida como un tratamiento que previene la aparición y la progresión de las lesiones de caries. Cuando se coloca un sellante, por ejemplo, tengo un código 3, tengo una microcavitación, puedo hacer una profilaxis y tengo que colocar para emplear esa técnica un ionómero de autocurado, ¿no? En el mercado, por ejemplo, el ionómero de la marca 3M, el Ketag Universal, que es el que les puse en una diapositiva, que es el que tiene etiqueta media verduzca, no la celeste, sino la etiqueta media verduzca. Ese ionómero de autocurado está indicado para restauraciones y también como sellante. Entonces, si yo tengo un código 3, puedo preparar mi ionómero y en la superficie limpia, pues lo coloco como un sellante, ¿no? Ese sería un sellante con la técnica atraumática. Cuando se hace una restauración, pues sí se tiene que hacer una remoción selectiva de la dentina. Y para que se llame técnica em, atraumática, pues se tiene que combinar un ionómero de autocurado con un instrumento manual, que en este caso es la cureta de dentina, ¿no? Estos dos nos van a dar, con estos dos materiales, vamos a poder hacer esa técnica traumática, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja? Que no va a haber ruido, no va a haber vibración, no se coloca anestesia, es un enfoque de mínima invasión. Se puede utilizar aislamiento relativo y por lo tanto podemos reducir la ansiedad de nuestro paciente. En esa técnica no puedo utilizar cureta y luego resina. Ya no sería una técnica traumática por si acaso. Para que sea traumática es ionómero con cureta de dentina. En cuanto a los ionómeros, pues hay tipos de ionómeros, ¿no? Hay variedad de ionómeros. Aquí les he puesto los pasos para manipular correctamente el ionómero. Siempre empezar sacudiendo la parte del frasco del polvo y colocando pues la dosis que nos da el fabricante, una porción de polvo, una porción de líquido y espatularlo. El espatulado es importante hacerlo siempre en una superficie de papel, ¿no? Estas laminillas de papel que vienen con los ionómeros son excelentes y con una espátula de plástico. No se utiliza espátulas metálicas ni platinas de vidrio para preparar los ionómeros. Se recomienda acondicionar previamente esta cavidad, puede ser con el ácido poliacrílico propio de este ionómero o actualmente ya venden los acondicionadores de los ionómeros, ¿no? Colocarlo, frotarlo durante 20 segundos, luego lavar, secar y colocar el ionómero pues en la consistencia de una plastilina a dígito presión y encima colocar vaselina como aislante. En cuanto a la remoción selectiva, pues aquí se evita, pues se hace la remoción de la lesión de caries en paredes y se elimina toda la dentina infectada, perdón, la dentina infectada. Vamos a diferenciar estos dos términos de dentina infectada con dentina afectada. La dentina infectada va a ser esta porción externa de la dentina, ¿no? Que tiene este aspecto húmedo de consistencia blanca. Es un color amarillo o marrón semejante a un queso, ¿no? Se dice que es una dentina que está irreversiblemente desnaturalizada, una dentina que ya no se puede remineralizar. Por lo tanto, va a tener una alta concentración de microorganismos. Mientras que la dentina afectada es la parte interna, se dice que pues esta dentina es más sensible cuando uno pase la cureta o la sonda exploradora. Por lo tanto, se considera un tejido remineralizable. Entonces, cuando se hace esta técnica, se remueve la
la dentina de las paredes. Se asegura de remover la dentina infectada, todo lo que está reblandecido, y se deja el fondo, la dentina afectada. Vemos aquí las diferencias entre una dentina infectada y una dentina afectada. La infectada, pues, es una dentina desnaturalizada, no remineralizable, muerta, insensible, mientras que la afectada es más sensible, ¿no? Se puede remineralizar y la desnaturalización que existe, pues, es reversible, ¿no? Hay algunos materiales que nos van a ayudar a hacer mucho más fácil esta técnica y a poder distinguir la dentina infectada de la afectada. Por ejemplo, estos compuestos enzimáticos a base de papaína, como el papacaries o el Brix 3000, que es un material que también se está utilizando, ¿no? Como bien dice acá el nombre, es un gel para la remoción atraumática de las lesiones cariosas. Se coloca sobre la superficie de la lesión, se espera 1 minuto y después se procede a eliminar toda la dentina reblandecida sin ejercer fuerza. Ya con esto no hay que presionar, no. Simplemente con suavidad se va eliminando toda la lesión, tanto de las paredes, que es lo más importante, y la parte del fondo de la cavidad. ¿Se puede usar 2 veces? Sí, se puede hacer una primera remoción y después se puede hacer una segunda aplicación, ¿no? Sin la necesidad de forzar, como les digo, la cureta. Este tipo de compuesto solo va a reaccionar con esta dentina afectada, por lo tanto nos aseguramos solo de hacer esta remoción con la dentina afectada, ¿no? Este compuesto también actúa como, no como anestésico, pero sí baja el umbral de dolor. Por ejemplo, en este tipo de lesiones no hay la necesidad de colocar o infiltrar anestesia cuando se usa este compuesto, ¿no? El paciente no siente dolor y podemos remover las lesiones tranquilamente y después colocarle su ionómero de autocurado. ¿Qué más? Algo que les quería comentar aquí, no les he puesto imagen, pero hay fresas de baja velocidad que son también para este tipo de remoción selectiva, ¿no? No son metálicas, son de un material especial que emiten poca fuerza y son estas fresitas con las que podemos hacer la remoción selectiva, teniendo la certeza de que no vamos a eliminar dentina em, afectada. Y a la próxima les puedo poner la imagen para que las vean. Son unas nuevas fresitas que están llegando al mercado. A ver. Y pasando a los tratamientos de intervenciones mixtas, vamos a hablar de la técnica de Hall. Ya, esto ya para terminar. La técnica de Hall hace referencia a sellar la lesión de caries mediante una cementación de una corona metálica preformada, sin la necesidad también de colocar anestésico y de eliminar el tejido cariado, ¿no? Y tampoco de hacer una preparación. La finalidad de esta técnica es detener la progresión de esta enfermedad aislando la lesión del medio bucal. Entonces, si eliminamos el contacto, pues, de la pieza con el biofilm y sellamos herméticamente esta cavidad, podemos detener las lesiones de caries, ¿no? Es una alternativa que se usa. Hay doctoras que lo usan bastante, aplican las coronas metálicas, pero siempre se tiene que tener en cuenta que estas piezas no tengan sintomatología y tampoco tengan compromiso pulpar. ¿No? Está indicado en aquellas lesiones cavitadas, como ven aquí, o en algunas lesiones proximales. También está indicado para pacientes poco colaboradores y está contraindicado en aquellas piezas que presenten signos o síntomas de infección, ¿no? O pulpitis irreversible, o que ya presenten algún antecedente de dolor. También si tomamos la placa radiográfica y vemos algún signo, ¿no? que nos dé a entender que hay una exposición pulpar o ya hay una patología a nivel radicular, también ahí está contraindicado. O en aquellas coronas que ya están muy destruidas, que no tienen esta retención, ¿no? También está contraindicada esta técnica. Ventajas, procedimientos no invasivos, ¿no? Se cementa la corona sin la anestesia. Técnicas poco traumáticas y la desventaja es la estética porque es metálica
Y pues la alteración de la dimensión vertical, como son preformadas, al momento que uno lo coloque, pues mayormente quedan altas. Pero esto se produce, esto que queda alto después se reajusta aproximadamente por 2 semanas, ¿no? En la pieza se intruye un poquito, de tal forma que recuperamos después la oclusión. A ver, aquí, por ejemplo, están los pasos, ¿no? Paso número 1, en la primera sesión se hace el examen clínico, por ejemplo, de esta pieza, ¿no? Se toma la radiografía. Paso número 2, se hace una profilaxis y se colocan separadores para generar el espacio. En la segunda cita se quitan los separadores, se prueba la corona, ¿no? Y después se coloca el ionómero de cementación en la coronita y con presión se cementa la corona. Se retiran los excesos. Como les mencioné, puede quedar alta la corona, mayormente queda alta, pero al pasar 2 semanas el diente se intruye y se recupera la oclusión. Y en eso consiste la técnica de Hall, ¿ya? Muchos lo usan, más lo usan también en Europa. En Europa venden incluso kits de estas coronas metálicas ya preformadas. Pero hay que tener un buen diagnóstico para colocarle, porque a futuro estas piezas, por ejemplo, si ya han tenido daño pulpar o un antecedente de dolor, pues van a terminar con, eh, no va a funcionar, ¿no? Va a fracasar la técnica. Bien, hasta aquí la clase de hoy, chicos. ¿Alguna duda? El examen que tienen el domingo va a ingresar hasta aquí, hasta lo que hemos hablado el día de hoy. ¿Ya? Dudas, preguntas, aprovechen si tienen algo para consultarme. Tenemos un tiempo más. Chicos, entonces si no hay dudas, no dicen nada, hasta aquí el día de hoy. ¿Ya? Vayan a estudiar y aprovechar el feriado que se viene. ¿Sí? ¿Va a colocar esto en la clase? Sí, lo voy a subir ahorita mismo. En unos 5 minutos voy a pasar el link para que lo puedan subir a la plataforma. ¿Ya?